Alguien tenía que poner el día, ¿no? Alguien tenía que poner. Sin pareja. ¿Quiénes salieron de guardia? Ah, sí, el vicario. Para que no se duerme. Pero ahí aprenden. Mejor que tengan bastante, ¿sí? A veces también hay que ir equilibrando las cosas. Por ejemplo, en el hack estamos en otro nivel, ¿ya? En lo que es la NASA, ¿no? O sea, no tenemos la cantidad de pacientes que teníamos antes, pues. Yo me fui a la Sotomayor, lo que es la maternidad Sotomayor, donde te hacías 10, 15 pacientes diarios necesarios, cuando era muy exigente. Yo digo que siempre estabas así, pero entonces hay que tener progreso a todo lo que pueda. Cuando le den oportunidades para el grado y toda esa cuestioncita, háganlo con criterio. Si tienen dudas, ahí maten la duda, porque ya particular, ya en la vida externa, ya es otra cosa, ¿sí? Ya es otra cosa. Ya no es lo mismo, porque ahí la institución asume cualquier cosa. Por ahí, ¿no? Bueno, esta parte ya la tenemos clara, ¿verdad? Ecografías, ondas sonoras, etcétera, ¿sí? Creo que eso tenemos claro. Siempre me van a ver que retroceder un poquito hasta que ya considero que ya tenemos dominado el asunto, ¿no? O sea, no son ondas electromagnéticas, ¿verdad? No son iones. ¿Dónde encontramos iones nosotros? Y los iones son partículas, cositas que dañan a cualquier nivel, ¿ya? Y también ya como ustedes ya saben, los rayos X tampoco se tomó una radiografía y ya a tu niño le pasó algo y comenzamos al paciente se le mete eso en la cabeza, ¿no? Ya cuando vean radiología o alguna otra cuestión, pues van a ver que se necesitan grandes exposiciones, ¿sí? de carga iónica para que dañe quizás el producto, ¿verdad? Entonces más o menos lo que estamos hablando nosotros es la confianza en lo que es la ecografía, ¿sí? Y el campo que yo quiero mucho trabajar con ustedes es el campo obstétrico porque es lo que más tenemos, ¿no? La primera parte igual, ¿sí? Ondas sonoras de muy altas frecuencias, ¿no? ¿Verdad? Te digo eso, ¿no? ¿Sí? De muy altas frecuencias que era audible al ser humano hasta cuánto? Hasta 20.000 ciclos, ¿sí? Que equivale a 20 kilohertz. Es una reducción nada más. Y cada ciclo equivale a un hertz. Cada ciclo equivale a un hertz. ¿Sí? Un hertz. ¿Ya? Entonces, ondas sonoras de muy alta frecuencia, y hablamos también, no es una sola onda, es un tren de ondas. Las ondas van y regresan. Y de una vez para que ustedes vayan entendiendo un poquito más, existían los receptores, los transductores, que tienen para emitir y para recibir la onda. Tenían dos cristales, ¿ya? Ese es el continuo, pero el que normalmente se usa es el pulsado. Él va la onda y tiene que hacer un tiempito porque tiene que regresar la onda, ¿ya? El continuo es más o menos el Doppler que ustedes utilizan en obstetricia, el aparatito que le ponen al paciente. Ese es continuo, ese tiene dos cristales. El de aquí no tiene uno que va y regresa. ¿Ya? Dice, pero no veo el stop, es que esto es el milésima de segundo, millonésimo, ¿sí? Entonces más o menos tenemos una idea. Pero en esto de aquí sí que quede claro lo que es la onda audible para el ser humano. En esta parte de aquí también quiero que entiendan que es un ciclo. ¿Se acuerdan lo que les dije que era un ciclo? Un ciclo, un periodo. Una onda completa, una circunferencia podríamos decir, que equivaldría prácticamente a esta con lo que unimos al de acá. O sea, ahí tenemos la circunferencia.
que la física, yo quisiera ver el eco ya directo, pero esto es importante, ¿no? Para saber qué es lo que estamos viendo, un transductor cuando usted vea un megahertz. ¿Qué es el megahertz? ¿Qué es el megahertz? Mira que ya lo he repetido ya 2 veces. ¿Ah? ¿Qué es el megahertz? ¿Qué es el kilohertz? Mil. De 1000 en 1000, y nos saltamos del kilo al mega, que hay 3 espacios más. 1 millón de ciclos. 1 millón de ciclos. El transductor de mama, que generalmente tiene 7, imagínate que tiene 7 millones de ciclos, ¿en qué tiempo? Porque esto siempre tiene sobre un tiempo lo que estás trabajando. Por segundo. Por segundo. Entonces imagínate que tú tienes un ciclo, un hertz, en un segundo. Calculemos un segundo, en un ciclo. Pero este es 1 millón de ciclos, ¿sí? En un segundo, ¿ya? Entonces, para llegar solamente a decir eso, ¿qué quieren decir los megahertz? Quiere decir que ese transductor está calibrado para 1 millón de ciclos por segundo. ¿Está? Entonces, ya aquí el resto ya ustedes ya entienden ahorita lo que es un ciclo, ¿sí? La unidad para medir la frecuencia es el hertz, ¿sí? Pero como no puedes medirlo así, tienes que medirlo ahora sí, la frecuencia, que es el número de ondas. Entonces ahí usted va a ver el kilohertz y el megahertz, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿Ya? Mientras tiene más frecuencia, ¿cuál es la longitud de onda? ¿Qué es la longitud de onda? Miren allá la gráfica, eso se llama longitud de onda. Démele una idea, o sea, mentalmente grábese eso. ¿Ya? Es un espacio, que es una distancia. Entonces eso se va a medir en metros, se va a medir en centímetros, ¿sí? Que es la distancia que existe entre un ciclo y otro, prácticamente, ¿sí? Ok, esa es la longitud de onda. Si tú tienes menos longitud de onda, ¿qué vas a tener? Mayor cantidad de ciclos o frecuencias, ¿no, verdad? Si tienes una longitud de alta amplia, si tienes una, vas a tener menos ciclos. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Aquí está. Longitud de onda larga, menor frecuencia. Longitud de onda larga, menor frecuencia. Longitud de onda corta, mayor frecuencia. ¿Estamos? ¿Ya? Y como idea, pues, lo que yo les quiero recalcar, porque ustedes ya fueron a revisar los aparatitos tienen ahí la base donde se lo implanta. Ahí dice cuánto viene, hertz, megahertz. Entonces ustedes van a revisar los megahertz. O si dice hertz, aquí me están mintiendo, ¿sí? ¿Ya? Y si te dice kilohertz, bueno, al final te va a decir kilohertz, pero 1 millón de kilohertz, que ya tú lo puedes reducir a hertz, pues, a megahertz, ¿verdad? Aquí estamos. Ok, entonces estamos ahí. Los equipos de ecografía usan los megahertz, punto. El sonido humano, ¿hasta cuándo puede el hombre escuchar? Hasta los 20 kilohertz, que equivale a 20.000 hertz. Sí, estamos, ¿no? Es sencillito, ¿no? Sí. Okay. Es como cuando tú ves el peso del bebé, ¿cuántos kilos tiene? Tiene 3 kilos 500 gramos, 3.500 gramos. ¿Y cuánto es en kilos? ¿Y qué comenzamos? Comenzamos a pensar, ¿no? Tiene 3.500 el peso del bebé, 3.500 gramos. ¿Cuánto es en kilogramos? ¿Ah? 3.5, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos retrocedido solamente 3 espacios. ¿Sí estamos? A veces nosotros queremos multiplicar y dividir en ese momento, pero si solamente comenzamos a jugar con las formitas y con los ceros, se acabó, no, ¿verdad? Estamos. Y dice que es ultrasonido por arriba de los 20.000 megahertz, ¿no, verdad?
Y ese es ultrasonido, ya vimos por dónde viene el ultrasonido, no lo podemos escuchar, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Entonces aquí estamos la longitud de onda, que también lo vimos con la compañera, no sé con quién vimos esta parte, la longitud de onda, ¿sí? Y la frecuencia. Si tú tienes el transductor, lo más común son los transductores que estamos aquí, que tienen, si tú ves, cuando tú dices cambio de frecuencia en el transductor, tú dices paso de 3.5, ¿sí? A 5 o a 4. Y así son los transductores. El transductor que tenemos nosotros puede pasar automáticamente, usted mueve la perilla, ¿sí? Y esa frecuencia te mejora la imagen o te la distorsiona un poco la imagen. ¿Estamos? Pero lo que quiero que se den cuenta es que mientras más ustedes pasan a mayor frecuencia, va a tener menor longitud de onda. Mira que este tiene 4.40 y este va a tener 3.85, ¿sí? Ahora, comparemos de este de aquí, que es un transductor convexo. El convexo es el normalito que utilizamos. El convexo es el normalito, ¿ya? El otro es el lineal. ¿El que sirve para qué? ¿Piel blando? Piel. Vena, para hacer vascular periférico. ¿Sí? Tiroides. Todavía no han tenido un hematoma todavía. Un hematoma de pared, ¿ya? Eso le sirve, un hematoma de pared, ¿sí? Osteomuscular, ¿sí? Ok, entonces estamos ahí, es un transductor. Si ya lo razonan, es de superficie, es para la parte superficial. O sea, quiere decir que cuando tú tienes mayor frecuencia, vas a ver lo más superficial mucho mejor. Entonces no querrás ver con uno de alta frecuencia, querrás ver al bebé, o querrás ver vesícula, sí se ve. A veces si tú lo buscas se ve, pero te pierdes, se diluye, porque no es. Entonces este de aquí es para ver como más superficial, ¿sí? Y el otro es para ver más en profundidad, Lo que no alcanza a ver con el uno, lo alcanza a ver con el otro, pero ese no te va a ver para superficie. Este no te va a servir para superficie. ¿Qué quieres ver aquí? Una masa en mama, por ejemplo, y se me dañó el otro transductor, eso no te va a servir. No te va a servir. ¿Sí? Okay. Podrás tener una idea vaga ahí, pero nada más. Ok. Entonces tenemos ahí que mientras mayor frecuencia, menor longitud de onda. Miren que la longitud de onda en este es 1.15, ¿sí? Es más corto. La longitud de onda en el de 3.5 es casi el doble, ¿sí? O 3 veces. Sí, sí se ubica en 0.44, ¿ok? Y lo otro que tiene que ver también con la impedancia y la velocidad, porque la onda tiene una velocidad protegida. La onda tiene una velocidad protegida. Ahí viene la impedancia. Acuérdense que la impedancia es algo que nos ayuda a formar la imagen, ¿sí? Porque cada tejido tiene su impedancia. La impedancia del tejido celular le permite que la onda, esas millones de megahertz que va ahí, se queda hasta aquí. Otro millón pasa más abajo, porque ya se coparon estos receptores y siguen más abajo de acuerdo a los tejidos, ¿sí? Y ahí es donde rebota y nosotros formamos la imagen. No lo puedes calibrar el equipo que grasa, que tejido blando, que huesito, etcétera, pero más o menos los equipos vienen calibrados a esta velocidad. Algunos tejidos como de partes blandas de 1540, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver en el equipo. Cuando vean por ahí algún numerito, y ustedes van a darse cuenta de eso, ¿ok? Aquí tienen los transductores, ¿sí? De nuevo tenemos que los equipos de ecografía usan megahertz. Y les digo esto porque a mí nadie me lo dijo, ¿ya? Entonces con el tiempo tú vas revisando, vas viendo, y no quiero que se les quede. El doctor alguna vez dijo megahertz, tomen el examen, pero si solamente una vez lo mencionó. Entonces lo repito para que se familiaricen con el término un poquito. ¿Estamos? ¿Ok? Aquí ven el transductor, lo que yo decía, el convexo, el normal es de 3.5 a 5 MHz, y que hay una perillita. No es que va a venir un transductor de 3.5 y cambia el transductor que es de 4 y el... No. Hay una perillita donde usted ve también donde cambia. En un momento dado, todavía tenemos algunos mesecitos en los que vamos a hacer la práctica, vamos a ver todas estas cositas.
pero sí es bueno llevarlas en nuestra cabeza, y sí es bueno, les vuelvo a repetir, que el equipo que tengan, así sea un equipo que a veces lo despreciamos, ¿sí? Va a tener todas estas cositas, Los equipos portátiles que vienen tienen todo esto, así sea mínimo, pero lo tienen. El transductor intracavitario, ¿ya? Generalmente la frecuencia es de 3 a 7.5, ¿ya? Pero tiene una profundidad de abajo hacia arriba. A veces, por ejemplo, hay el problema con el intracavitario, o a veces cuando hacemos ecografía, hacen por vía vaginal. Yo hago muchos ecos de tipo ginecológico, ¿ya? Yo hago muchos ecos de tipo ginecológico, es lo que más hago en el hospital. Pero siempre, bueno, ya no digo siempre, pero dentro de mi idea está, como ginecólogo y todo, ponerle la manito al paciente, ¿sí? Si tengo alguna resistencia, alguna cuestión. Pero generalmente en las otras clases, a los chicos de radiología, que también les daba parte de esta materia, les hacía hacer el eco de abdomen superior. O sea, tú pones el transductor para que a veces hay un quiste acá, otro quiste por acá, o sea, hay quistes o hay masas que no la vas a ver con el vaginal, Entonces, ¿qué resulta? Que tú eres el famoso y venga señora, un vaginal, no tiene nada, señora, y vayas, y después te sales por el otro y te sacan que tiene un quiste grande, ¿sí? Que el vaginal no dio la profundidad para llegar, ¿sí? No te da la profundidad para llegar. Entonces, generalmente, ahora por factor tiempo no, arriba un poquito, ustedes son ginecólogos, aprendan a tener sensibilidad, ves que algo no te gustó, muy bien, comienzas a valorar por arriba, pero para comenzar yo sí les recomiendo que traten de ver por arriba, sin necesidad de preparar al paciente. Acá el doctor me dijo que hay que tomarle por arriba y necesitamos vejiga llena, porque ¿qué hace? ¿Cómo se llama la vejiga llena para hacer ecografía? Ventana acústica. La vejiga llena se llama ventana acústica y te va a permitir ver mejor el útero, te va a permitir ver mejor los ovarios. Si tú no tienes esa ventana acústica, ¿qué va a suceder? Que no vas a ver quizás el útero claramente, o se te va a ir, o se te va a pasar un quiste. ¿Por qué? Porque caen todos los intestinos y muchas veces no alcanzas ni a ver bien el útero, ¿ya? Entonces siempre va la ventana acústica, más aún en qué paciente utilizamos más, en qué tipo de paciente, para ver útero y ovarios. Diga. ¿En qué paciente? No, sí, pero ¿en qué paciente le haces? ¿Sí? En adolescente. Esa parte estamos ahí, que no haya tenido relaciones, ¿sí? Que no haya tenido relaciones, ¿sí? Entonces tú tienes que hacerle el eco y no le vas a hacer vaginal, ¿sí? Y a veces hay que estar atento, porque entre las órdenes que yo recibo a veces es eco vaginal, soy señorita, ¿sí? Entonces a veces actuamos, vaya, sáquese del interior y prepárese, ¿no? Entonces hay que estar atento, ¿sí? Bueno, entonces esa es la idea de esta valoración, porque se ha pasado. Casualmente el año pasado con una de las doctoras que hacemos ecografía, igual, o sea, me miró porque tenemos años haciendo, ¿no? ¿Verdad? Y ella ve la masa, ve el quiste acá, claro que está alto. Y por abajo dice, pero no veo, pero veo esta cuestión rara. Era la proyección, la refracción del quiste, que es lo único que te va a hacer ver raro porque está muy arriba. O sea, ese quiste no era para valorarlo por vía alta. Entonces me admiró mucho porque ya teniendo tanto tiempo, ya tú tienes ya tus manitas, pues tú tienes tus ideas, ya que hay que centrarlas. Entonces, esa es la pauta. Siempre aprendan a ver arriba, abajo, y no traten de ver que lo que van a querer ver acá arriba no lo van a poder ver totalmente, ¿sí? No lo van a poder ver totalmente. Ok. Entonces tenemos que pueden trabajar en este sentido. El transductor lineal, que ya lo conocen, como decimos aquí, de 3 hasta 20 MHz, ¿sí? Que te permite ver mucho mejor lo que son más que todo ahorita las estructuras de mama.
Y esos son los tipos de transductores. Esos son los tipos de transductores que me imagino que sí lo han de conocer, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, alta frecuencia, pero ya sabemos que son altas frecuencias, pero aquí lo estamos reclasificando entre alta frecuencia y baja frecuencia. Entonces, un transductor, cuando usted ve un reporte que dice que un transductor de alta frecuencia se realiza valoración ¿de qué tejidos hacemos de alta frecuencia? Tejido plano. Perfecto, perfecto. Ok. ¿Ya? ¿Qué son los de aquí? De alta frecuencia, ¿no? Estructuras superficiales, mama, tiroides, pared abdominal, los famosos hematomas y todo lo que usted quiera ver superficialmente. ¿Ok? Y siempre hagan el intento de ver algo si es que tienen el transductor en la mano. Por ejemplo, a veces las varillitas, ¿ya? No te digo que se las ve claritas, pero si ya vas con la idea, sabes el corte que tienes que hacer y por ahí ves algo que te dice esto es, ¿ya? Siempre hay que lanzarse, ¿ya? Y baja frecuencia o frecuencias menores, que son órganos profundos, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que hacemos, riñones, embarazo, toda esa situación de ahí, ¿sí? El DIU, ustedes lo ven mejor con un eco endovaginal o con un eco transabdominal, el DIU. Yo les hago preguntas, el DIU, a ver. Yo creo que la transvaginal funciona. Ya, muy bien. Depende de la localización, porque hay unos que se pegan en lo medio y esto y todo. No, ¿saben por qué hago la pregunta? ¿Sí saben qué es el DIU? Los que saben qué es el callado, el que no sabe. ¿Ah? Porque yo lo hice el año pasado, al otro grupo, a un grupo. Y le pongo DIU, y pongo DIU DCU todavía. Y no sabían qué es eso. ¿Sí? ¿Bien? Entonces por eso les preguntaba. El DIU la T un poco. ¿Sí? Entonces más o menos, y a veces hay que lanzar estas pildoritas porque las cosas han cambiado bastantísimo, han cambiado muchísimo. Ajá. Ok. ¿Cuál es el que más o menos es el que te va a dar la ecografía? ¿Cuál es el que te va a dar la imagen acá? De todos esos puntos que están. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Cuál es el que te va a dar la imagen ecográfica? Perfecto, el A reflejado. Ese es el que te va a dar. Mira que ninguno regresa. Mira que ninguno regresa. El otro es el A transmitido. El refractario se va para un costado y se pierde, ¿no es verdad? El A transmitido, quizás el A te transmite para coger otra interfase y de ahí regresa, pero se hace reflejo, ¿sí? Y el reflejado es el que te va a dar prácticamente la imagen ecográfica. Allá tienen una imagen del haz incidente y el haz reflejado, ¿no? Sí, el haz transmitido se va de largo. ¿Qué importancia tienen esas ideas? O sea, refracción, dispersión, absorción. ¿Qué ideas tienen? Atenuación. Atenuación es sencillo, ¿no? ¿Verdad? Ya se atenúa la onda y se acabó. Ya no hay más profundidad, ya el eco no te da más. Hasta ahí llegó. Hasta ahí es donde tú puedes ver y el resto va a ser como artefacto, ¿no verdad? Entonces es la atenuación. La absorción se desvía la señal, se desvía. Esa absorción puede ser muy fuerte, por eso acuérdate que hablábamos de los índices de seguridad. ¿Cuáles eran los índices de seguridad? El índice térmico y el índice mecánico, ¿verdad? Porque esa absorción, esa dispersión, se puede transformar en energía. ¿Qué tipo de energía? Porque esto de aquí, ¿qué energía es? Mecánica. Es mecánica, por eso no hace daño, ¿sí? Pero la que hace daño es la calórica, la térmica, ¿no? La térmica.
¿Ya? Entonces, esto que se absorbe o que se dispersa va a formar energía. Y esa energía, entonces, mecánica se transforma en energía calórica, térmica, ¿no es verdad? Y esa energía térmica puede dañar a la criatura, así estábamos, ¿no? Puede dañar a la criatura, más que todo está más adelante en la embriogénesis. ¿Ya? Ok, pero como les decía la vez pasada, esta es teoría para que ustedes la lleven, no para que mañana digan, oye, cuidado, no le pongas mucho el transductor, cuidado, se queme el bebé, cuidado, etcétera, ¿no verdad? ¿Sí? Simplemente para saber que existe, porque ahí va el término alara, de ahí va el término de que son equipos ya regulados, ¿sí? Y que si necesitas mucho tiempo para hacer un daño al bebé, al embarazo, ¿no verdad? Necesitas mucho tiempo. ¿Por qué? Necesitas estar así en esa constancia, que el bebé no se mueva y estar dándole en el mismo punto. Pero ya con este movimiento que usted hace, que se va para un lado, para otro, que el bebé se mueve, etc., se pierde ese efecto de que está ahí en una forma constante. Entonces, esa es la idea de los márgenes de seguridad. Pero que existe, o sea, que en un momento lo va a escuchar o alguien le va a decir algo, esto de aquí existe, pero no es aplicable directamente. ¿Ok? La amplitud, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes el Doppler de energía que se llama. ¿Hay el Doppler? Color. ¿Cuál es el Doppler color? ¿Dónde están los colorcitos? Que ya también quedó claro, ¿no? ¿Cuál es el rojo y cuál es el azul? Vamos. El rojo es el que se acerca y el azul es el que se aleja. Otra cosa escuché por ahí, no sé quién escuché. ¿Usted? Algo escuché que el rojo era arterial. No. O sea, pero se puede invertir, no digo que se puede invertir. Se pueden invertir, ¿sí? O sea, el rojo normalmente en los equipos te viene calibrado a que el rojo está arriba, ¿sí? Entonces a veces el rojo está arriba y la onda espectral te sale arriba, pero si el rojo está abajo, la onda espectral te sale abajo, tú lo inviertes porque quieres leer la onda hacia arriba. Ya saben ustedes, por ejemplo, el Doppler color, ¿sí? O sea, la diferencia entre vena y vena quedamos claro, ¿sí? Quedó claro eso. ¿Cuál es la diferencia? El pulso, no hay nada que darle vuelta, no tiene nada que ver el color, ¿sí? ¿Ya? Es que la vena es pulsátil, la arteria es pulsátil y la vena no. Excepto pues el ducto venoso que es pulsátil, etcétera, etcétera. ¿No verdad? ¿Ok? La amplitud es algo hablando de energía. Es hablando de energía, o sea, también tiene que ver eso con potencia. Ya, entonces queda claro esa primera parte de ahí, la amplitud, la absorción, la atenuación. Bien. La impedancia. ¿Qué era la impedancia? Pero es la capacidad de una onda de atravesar un tejido, la capacidad de un tejido que permite atravesar una onda. Es el grado de resistencia que presentan los diferentes tejidos, ¿sí? Y que quizás tienen que ver con la frecuencia, tienen que ver con la velocidad, ¿sí? Por eso es que estamos viendo toda esa cuestión de ahí. O sea, si tienes una velocidad que te permite entrar, ¿sí? Y el tejido también te dé la oportunidad de poder atravesar, ¿ya? La resistencia que oponga el tejido, la resistencia que ponga en ese momento, por ejemplo, una arteria, que tú estás haciendo una medición, también va a haber la resistencia que hace la arteria al colapsarse, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la impedancia. A la resistencia que cualquier medio ofrece al sonido. Un agente de sonido presenta resistencia al atravesar un tejido. Un tejido, es decir, una interfase, ¿no? Vamos a suponer que la interfase entre el tejido celular subcutáneo y el músculo, ¿cuál sería? Haciéndonos una idea, la interfase, ¿qué capa queda ahí? La nebulosa. Entonces más o menos ahí va a tener una resistencia y el sonido va a pasar. Ya cuando coge el músculo, se familiarizó con el músculo, se le hace fácil.
debe encontrar otra interfaz que a la final sí la va a poder pasar, que es el peritoneo, ya que ustedes también pueden verlo por ecografía o imaginarse alguna línea ahí. ¿Estamos? Ok. Ya, y que tiene que ver, esto tiene que ver con la densidad del tejido y la velocidad de propagación. Entonces, por eso nosotros hemos hablado de velocidad de propagación, ¿sí? Y tejido denso, ¿ok? Como el hueso es demasiado denso, ¿sí? ¿Ok? A mayor densidad y mayor velocidad de propagación, mayor será la impedancia. A mayor densidad, el hueso es denso, tiene una mayor velocidad de propagación a lo que hemos visto, ¿sí? Mayor será su impedancia. ¿Sí? ¿Qué pasa? No va a pasar, pues. Por eso es que ahí se quedó la onda, se diluyó transversalmente. Y ahí viene lo que tenemos nosotros, la sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior. Esto de aquí hablamos, lo que tiene que ver con la resolución. Mucho, y ocasiona pues un momento de índice térmico. Lo otro ya está sencillo, también eso ya repasamos, ¿no? El equipo de ecografía viene el traductor produce la onda, ¿ya? La onda mecánica, viene la electricidad y toma las placas estas, ¿no? De topacio, de termolino, de cuarzo, y las transforma en vibrátiles, ¿sí? Y esas ondas vibrátiles, las ondas acústicas, son las que toman las diferentes interfaces, etcétera, y regresa para que el equipo pase a la memoria y transforme pues, en imágenes que nosotros vemos, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros la imagen infográfica. Bueno, el padre de Ian Donald, ya creo que no sé si lo conocen. Perillaje, esto lo vamos a ver un poquito más cuando en algún momento tenemos que hacer alguna práctica, no sé cómo, pero sí la vamos a hacer. Escala de grises, acuérdense que los equipos fueron modernizándose poco a poco, ¿no verdad? Así como los celulares. ¿Se acuerdan que eran, no sé, se acuerdan? Porque eran unas cosas grandototas, los Rafaelos, creo que le decían. Fueron cambiando con los píxeles. Mientras más píxeles, mucha mejor la resolución. Aquí en los Eco 3D, 4D se llaman voxeles, ¿sí? Voxeles, ¿ok? Pero más o menos eso es lo que te va a dar unas imágenes muy bonitas. Lo que decía, hay equipos portátiles muy buenos, con buenas imágenes, ¿sí? A veces no sé si depende de la inversión que ustedes quieran hacer o hagan, pues yo a veces digo, mejor que te hacen algo más carito, pero también a veces hay que ver la fábrica o hay equipos que son buenos, los tipos portátiles, ¿ok? Terminología ecográfica. ¿Sí se acuerdan de la terminología ecográfica? Isocogénico, hipoecogénico, hipoecoico, anecoico, etcétera, ¿no verdad? ¿Sí? Isoecogénico casi ni lo ves, casi ni lo determina, pero tú tienes que buscar la forma de ir determinando un pequeño halo, algo que te diferencie, un nódulo graso, por ejemplo, un nódulo graso, y tú estás con la idea de que se siente, ¿sí? El paciente lo siente, tú haces la palpación y lo sientes, pero comienzas a determinar y ya comienzas a usar escalas de grises, ¿sí? Comienzas a aumentar frecuencia, bajar frecuencia y comienzas a delimitar si aquí existe una imagen de esta categoría. Pero le vas dando una categoría quizás benigna, ¿no? Le vas diciendo, sabes que sí existe, pero realmente puede ser un nodulito graso, ¿ya? Hay pacientes que a veces me han venido a mí con la parte axilar como que presentan una masa y quieren que le diga que está la masa, ¿ya? Entonces a veces hay una fascia también ahí que se abre, que se abulta, ¿sí? Entonces hay que saber que también esos son como pequeñas hernias, pero que no va a haber ningún saco, sino simplemente que el tejido se expandió. Ok, entonces tenemos nosotros hiperecogénico, está clarito, ¿no? Con relación siempre a la parte externa, es hiperecogénico. Hipoecoico, está clarito, ¿ok? Heterogéneo, ya tiene una imagen, hiperecogénico con sombra acústica posterior y anecoico o anecogénico con refuerzo posterior, que se ve muchísimo en el equipo, ¿no? Transductor convexo, como ya vimos, una imagen en trapecio, así, abiertita, así la han visto, ¿no? La imagen cómo sale, ¿ok? Abdominal y obstétrico, tiene que ver más con profundidad y el margen de la frecuencia, de 3.5 a 5, ¿ok? Y usted tiene aquí, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué es?
que después se duerme. Un ratito nomás para ver mi cara. Ah, tampoco sé. Pensé que Es un útero. Útero puérpero. Lo que viene aquí adentro son coagulitos. Son coagulitos. Ya lo de acá pues está clarito, un cervix. Digo que aquí nace el bebé. ¿Qué es esto y qué es esto? creo que sería la ventana acústica. Y la otra es ¿Hacen intestinal? ¿Esto de aquí qué es? La vejiga. O sea, ubíquense en la anatomía, cuando ya veamos también esto, ubíquense en la vejiga, la anatomía de lo que están viendo. Esa es la vejiga. Está delante del cuello. ¿Y qué es lo que está arriba del cuello? ¿Ah? ¿Qué sigue después del cuello? El cuerpo, ¿no? Y si está ocupado ese cuerpo, ¿qué puede ser ese líquido ahí? Porque eso es líquido. Eso es líquido. Ya, ese es un cuello uterino de un embarazo. Entonces eso corresponde a líquido amniótico. Líquido amniótico. ¿Sí? ¿Ya? Por decir algo, ustedes aquí como están, este es un rico transabdominal. Transabdominal. Y si hay como ver el cuello, si hay como ver el cuello. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a ver el cuello. Porque en un embarazo ustedes pueden diagnosticar una incompetencia cervical por vía alta sin necesidad del vaginal. Pero si pueden hacer el vaginal, háganlo. ¿Ya? Porque el diagnóstico de una incompetencia cervical es básica. No es lo mismo decir todo estaba bien bonito y a la semana viene la señora o a los 15 días se le vino el bebé, ¿sí? Porque no hemos visto bien el cuello del útero. Yo a esa parte le doy un valor pero exclusivo, ¿sí? Un valor exclusivo. A menos que ya estén las 35, 36 semanas, ya si se me pasa el cuello está bien, pero temprano no, porque he visto unas cosas que han sido bonitas. Primero diagnosticarlo y segundo tratarlo, ¿ya? Sí, puedes hacer un cerclaje, puedes enviar a reposar al paciente, ¿ya? Entonces con todo eso de ahí es importante aprender a ver el cuellito del útero, ¿ok? Entonces esto podemos hacerlo nosotros con el transductor por vía abdominal, ¿sí? Ok. Y el útero puerpero también no les tengan mucho miedo que ustedes vean coágulos, que le llegó una pacientita y encuentran coágulos y fue operada hace 10 días, ¿sí? Que eso es normal. Tienen que dejar que solito esos coágulos salgan. Si quiere darle misoprostol le puede dar, pero eso sale. Como no sé si les comenté a ustedes, yo no soy amigo de la famosa dilatación, ¿ya? En el transoperatorio, si la señora no ha tenido trabajo de parto y mete el dedito y todo, dilátalo por vía alta, otros meten una pincita, etc. Creo que sí les comenté, pueden hacer iatrogenia, pero a veces no calculamos el orificio que estamos y se va por otro lado y está seguro que lo dilató. Esa mujer viene con un acceso o un hematoma lateral. Pero nosotros hemos tenido pacientes así en terapia, han ido a dar la terapia y eso da pena, ¿no? ¿Sí? Cosas que se pueden evitar. Yo en lo personal, yo no dilato. Cuando yo tengo mis ayudantes, mis amigos, va a dilatar, no dilato. A mí me basta ya en la parte baja, en la parte vaginal, ya hacer un tacto, ver que me salen coágulos, está dilatado, está solito, ya el organismo solito funcionó. O sea, yo no en esa parte no. Y estos coagulitos son comunes, porque acuérdense ustedes que es un lecho vascular, que de todas maneras queda sangrando un poco. ¿Ya? Es un lecho vascular que queda sangrando, pues yo he tenido pacientes, les explico el problema, porque usted también tiene que cubrirse. Digo, mira, aquí hay coágulo, esto no es nada, si quiere el triple de eso, ¿ya?
Así que vamos a esperar, te puede salir un coagulito, ¿sí? El cuerpo lo puede reabsorber, ¿ya? Y ahí también se le explica pues al paciente de la famosa cuarentena, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que antes hablaban de la cuarentena, los viejitos y todo, esa vaina de ahí. Entonces que el cuerpo tiene que estar eliminado, ¿ya? Pero para que el paciente me entienda, porque el paciente quiere quedar en cero a veces, ¿ya? Y en verdad, han venido a los 20 días, las 3 semanas, pues, y ya no encuentras nada. Pero todavía vienen con eso en la cabeza, porque tú le explicas también, si esto se mantiene, en un momento hay que ir a sacar esos coágulos. Si a ustedes les tocaría hacer un eco y ven estas cuestiones de coágulos dentro de útero, ¿cómo lo reportarían? ¿Cómo lo reportarían? En una puerta. En una pólvora, ¿sí? ¿Cómo lo reportarían? Así el doctor que lo operó sea su amigo o su enemigo, ¿cómo le reportarían? ¿Ah? Utilizando el hiperecoica compatible con los ¿no? ¿Cómo? Una imagen hiperecoica compatible con los de, no sé, de manera cantidad. Yo ya ponle coágulo. A ver, doctora, usted. Una retención de coágulos. Retención de coágulos. Sí, Más o o sea, menos. eso es lo que quería escuchar. Porque eso es durísimo. Hablar de restos placentarios es durísimo, más que todo en cesárea. Sí, eso sí les pido que sean amigos. Entonces, ¿y sabes por qué lo traigo? Por eso. Porque había una parte, una doctorita que mandaba restos placentarios. O sea, si el familiar te coge restos placentarios, se te hace un lío. Y tuve que decirle a la doctora, primeramente que es difícil, no sé, diría hasta imposible, que se te queden restos placentarios en cesárea. Sí, ajá. Decía un amigo, le preguntaba a su jefa de guardia en ese tiempo, doctor, ¿y hasta cuándo limpia? Hasta que te canses. ¿Hasta cuándo limpia? Hasta que te canses. Yo gozaba con eso. ¿Ya? Pero de todas maneras, ese es el criterio. Cuando ustedes vean restos placentarios, pero aquí hubo cesárea y de mi institución y todo, entonces como que me pone a pensar un poquito. Porque al final tú dices, bueno, restos placentarios, señor, hay que sacar esos coágulos y hay que hacer una limpieza y vamos a mandar a estudiar la última parte. Claro que te va a salir reacción de siluantes, ¿sí? Entonces, se reporta así como retención de coágulos. Se reporta como retención de coágulos, ¿sí? Y que es común, ya no es que se dé todos los días, pero es como ahora como tuvimos una en el hospital, como 1000 cc. Imagínate, un litro, se estaba así la barriga de la célula. Una cosa es hacerlo otra vez. ¿Ah? No le puede causar sepsis a la garganta. No, esa sí tienes que intervenir. Esa sí, esa no hay que dejarla, no. Esa señora ya tenía como 2 semanas. Sí, esa sí tiene que hacer más que el legrado diría yo, el ameo. Sí, aspirar. ¿Qué es el ameo? Con la cánula Karma. Karma se llama, ¿no? ¿Verdad? Bien, bien. Y aquí también estaba con el aspirador normal, pues, ¿no? Tú lo coges en la gradúa y con eso, como cuando se evacúan molas, ¿no? Cuando se evacúan molas. Ya. Entonces esa paciente sí tenía que entrar, pero esta paciente, que ustedes tienen poco, que mañana pasado usted le va a mandar a hacer un examen a su paciente y le dicen que hay coágulos, ¿ya? Dependiendo la cantidad. Ya te digo, yo he visto grandes que no son que hay que necesariamente entrar, porque es duro a veces explicarle al paciente o alguna cuestión, etcétera, ¿no? También el cuello se cierra, ¿no? Se cierra. Y entonces ahí viene la famosa retención. Pero más o menos esa es la idea del reporte, retención de coágulos. Incluso le puede decir al paciente, hay que sacar los coágulos, por el riesgo también de infección, pero en el caso de que sea que no esté evacuando. Esa paciente que vimos ahora último no tenía nada de evacuación, solo tenía dolor porque ya estaba distendido, ¿ya? Son dos cosas distintas. Bueno, aquí está el cuello y el resto que ya vimos ahí, ¿ok? Para el doctor lineal, ya lo conocen, ya hemos hablado. Acá tenemos una glándula. Tiroides.
Ya tenemos un quiste mamario. Ok. Aquí tenemos el endocavitario. Este es un puntero. ¿Qué serían estas pequeñas imágenes que usted ve aquí? Líquido. Fondo de saco. ¿Cuál sería el fondo de saco? Aquí abajo. Ahora, yo cuando hago los ecos, por si acaso, yo trabajo como ginecólogo. ¿Ya? Entonces el útero para mí va al otro lado cuando hay anteversión. Eso ya lo van a ver después. ¿Sí? Esto para mí, si ustedes han visto algo de ecografía, que este útero está en anteversión o en retroversión. En retro, ¿no? Para el que ha visto, es en retro, pero y está en retro para mí, como ginecólogo. Pero generalmente así lo ven normalmente los que hacen imágenes, y esto para ellos es anteversión. ¿Sí? Entonces, para que sea retroversión, esta imagen debe estar para acá. ¿Sí? ¿Ya? O sea, esto es normal en anteversión para las personas que, los imagenólogos, que están acostumbrados así. ¿Sí? Y esto para mí es en retroversión. ¿Ok? Eso ya después también lo vamos a ver en la práctica. Lo mismo que la valoración de ovario. ¿Alguien ya ha hecho el cuello vaginal? No. No, Pero eso ya no explicaron mucho. Sí, ya explicar. Como para ver los ovarios. ¿En qué sentido les explicar? Porque algunas pacientes, Ya. el doctor luego quiere hacer la referencia a la posición y luego tratar de buscarlos y luego subir ahí y tratar de buscar la más posible con el ovario. Ya. Mira el transductor. Ese es el transductor, este angulito del transductor. Por eso, esta es la diferencia. Esta es la diferencia en el uso del transductor. Miren ese puntito que está aquí, ese es el ángulo. Y luego se lo quiere así. Sí, entonces generalmente los radiólogos, imagenólogos y otras personas, ecografistas también, ese ángulo lo ponen para abajo. ¿Sí? En cambio yo trabajo con ese ángulo para arriba. ¿Sí? Yo trabajo para arriba. Porque yo me acostumbré como ginecólogo, como que el transductor fuera mis dedos. Entonces yo estoy acostumbrado a hacer esto, no a estar con la mano y hacer esto. ¿Sí? Quizás en el longitudinal no van a tener muchos problemas, ¿ya? Entonces yo con el transductor, ese ángulo para arriba. ¿Ok? Ahora, más que todo, el transductor en ese sentido es los ovarios. Si tú ves ese transductor, está en transverso. Sí se ubican que está así el transductor. Si yo estuviera valorando, ese transductor lo tengo acá arriba, ¿sí? Para arriba. El punto, ¿no verdad? Estuviera para allá arriba el punto. Si yo quiero ver el ovario del lado derecho, así como está, y ahorita estoy en transverso, ¿sí lo ven en transverso? Entonces yo muevo para acá, mi ojito se va para acá y yo la veo a ella. ¿Sí? Aquí está la referencia. ¿Ya? Si yo le quiero ver a la doctora, hacen esto. Se viran para allá. Como que el láser transductor sale así. ¿Sí? Entonces tú te vas para allá y la ves a ella. Pero en posición sería, o sea, el puntito para arriba sería superior, para abajo inferior, el puntito es Sí, más o menos. El puntito te va a dar más que todo derecho o izquierdo también te da. Más que todo, que superior o inferior te da más de derecho o izquierdo. En este caso de aquí. ¿Sí? Después hay que verlo en la práctica. Si el puntito te da más que todo derecho o izquierdo. Por ejemplo, en este de aquí la vejiga estaría acá. En cambio, si es la otra persona que está haciendo, ellos ven la vejiga acá. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Porque acuérdate que un útero en anteversión o en retroversión, si aquí está la vejiga, quiere decir que el útero se va para atrás. ¿Sí ves?
¿Sí, sí se ubica? Esto sí. Ya, pero si la vejiga está acá, yo digo, el útero la monta la vejiga. Eso sería en anteversión. El útero monta la vejiga. Entonces, para esa diferencia tienes que ver la vejiga. Si yo aquí te pregunto si está en anteversión o en retroversión, no me vas a poder responder. Esto yo lo sé porque yo lo hago y esta es mi técnica. ¿Sí? Pero ahí tienes que subirte a ver la vejiga. Entonces, lo que tú me decías, si es superior o inferior, no, porque yo si te digo que sí, quiere decir que la vejiga la voy a ver acá. No, la vejiga la veo a la derecha o a la izquierda en este caso. ¿Sí? Si la vejiga la tengo acá, quiere decir en anteversión porque lo monta. ¿Sí? Monta. Aquí sería, supongamos que está la vejiga. Si la vejiga está acá, se aleja. Es una coma que se aleja. Sí, sí está más o menos. Eso lo vamos a estudiar también en la práctica. ¿Sí? Que el de los ovarios No, todavía no. Ya, hasta ahora en esta parte de aquí por lo que dijo el doctor, o sea, si lo de arriba es lo de abajo, no, es la vejiga la que nos va a dar aquí la diferencia si es en anteversión o retroversión. De los ovarios, esto de aquí también me interesa que lo domine, ¿sí? Tenemos nosotros el transductor. Es que a veces nosotros creemos que el transductor sale así y que el transductor va escaneando. No, el transductor sale como de costadito, de acuerdo al ángulo, ¿sí? Eso es lo que le digo. Este es el transductor, el AG está así, la está viendo a usted. Es como que yo miro para allá o miro para acá, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, si yo voy con el AG así y de ahí me voy para allá, ahí estoy viendo allá. ¿Dónde quiero llegar con esto? Esto no es por molestar, pero esto le enseñé también a los chicos, a los radiólogos, ¿ya? Porque dentro de la técnica, una cosa es que tú ves así, o sea, estás así, ¿sí? Te vas para acá y miras para allá. Y vas para acá, tú sabes que estás trabajando en esta parte de la vulva y esto fastidia, le fastidia al paciente porque hasta llegar acá. Pero si tú estás aquí, regresas aquí y miras para acá, la mirada, no le vas a hacer la misma molestia. ¿Sí me explico? O sea, yo estoy mirando para allá y hago todo esto, ¿sí? Miro para acá. Estoy trabajando en un espacio aquí, pero ¿qué hace que yo miro para allá? No me van a entender. No me van a entender. No me van a entender. Ok. Doctor, más o menos, no entiendo el lente de la laparoscopía, de la separada. Más o menos así. El lente así. Sí, o sea, Para ver que está. tienes así y rotaste para acá, para poder ver a ellos. Pero no hagas esto porque aquí está que les fastidia. Pero si tú haces aquí, regresas aquí y miras para acá. O sea, es más facilito que hacer todo este movimiento. Que hacer todo eso. Háganlo, practíquenlo y se van a dar cuenta. O sea, así está el transductor, aquí está la luz, y usted mira para acá. Sí, Doctor, una cosita. La muesca, o sea, la parte de la pancita, sí. ¿está para arriba? No, está allá al costado. Está acostada. Sí. Solamente primero la tienes así, la pancita, pero es para ver longitudinal. Este es el corte longitudinal, ¿ya? Del útero, del útero. Y ese es el que te da la pauta para irte al fondo del saco acá. Entonces ahí lo viró. Y ahí regresa y ahí vira. Sí. Pero si usted hace esto, y ahí sí vas a ver el ovario ya, pero hay una molestia aquí. ¿Sí? Entonces, y me acuerdo que los chicos que les enseñaba, pero eso era en las prácticas, eran un poquito reacios. Entonces le dije, la práctica. Y se le pregunta a la señora, ¿cómo te sientes mejor? El procedimiento, ¿así o así? ¿Sí? Entonces, ese es el movimiento que eso lo aprendemos también en la práctica, pero que es muy bueno, ¿sí? Para evitar esa molestia del paciente. Es como cuando hacen un Papa Nicolau. Si ustedes no se dejan llevar en la técnica del Papa Nicolau, como dije una vez, hay que empujar un poquito y ponen el espejo. A veces van con todo, se van llevando los labios y ese paciente no le regresa, ¿sí? Bueno, artefactos ya conocemos, sombra acústica, reforzamiento posterior, artefacto en cometa que se ve más, ¿sí? Ok. El artefacto en espejo, porque a veces tú ves una masa y como que se te replica, ¿ya? Y no hablemos de masa, a veces hay embarazos y alcanzas a ver un embarazo y alcanzas a ver dos embarazos, ¿ya? Entonces tienen que buscar, cuando tengas eso hay que certificarlo bien, o sea, tiene que verse claro el embarazo, el uno y el otro. Creo que quizás el que tuve hace años fueron de unos gemelitos
no sé, el doctor muy bueno, pero no sé qué le pasó, porque todos los meses le reportaba al paciente y le daba por escrito sus 2 embarazos. 1, 2. Y le daba por escrito, pero cuando los reportaba separados, en el informe ponía embarazo gemelar, pero con interrogante. Entonces cuando llegó a la consulta eso me llamó la atención. ¿Por qué? Y entonces comencé a valorar a esa paciente, me buscó porque yo tengo una gemelita, entonces que su experiencia, que todo, y le veo uno solo, incluso por el tamaño de la barriguita, ¿ya? Y digo, me parece, uno solo, no sé, antes de ver, yo no es que primero veo, sino que primero comienzo a ver, se parece, digo, me parece que está muy chiquito para que sean 2, y comencé a trabajar con él. Le digo, veo uno solo, y por eso nos fuimos. No, que el doctor, bueno, veo uno solo. Después se hizo en otro lado del espejo y decirme sí, es uno solo. ¿Sí? Ok, pero pienso que el doctor veía la imagen en espejo y pienso también que, pero el nivel de confusión te da para poner, empezar con interrogante. Esa es la otra pregunta, eso es lo que me quedó siempre. ¿Sí? Porque si o te equivocas, pero el interrogante como que no va, ¿no? ¿Ya? El problema legal para la paciente es primero que se le está llevando uno, porque si tú vas a dar algo y yo vengo por 2 y me das 1, y me voy a llevar eso toda la vida. Ahora si vas por 1 y salen 2, me llevo el otro. Son 2 cosas distintas, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero bueno. Seguridad del ultrasonido. Aunque esto no se haya confirmado a la intensidad empleada en la ecografía diagnóstica. O sea, la ecografía diagnóstica que utilizamos nosotros no se ha demostrado lo que se está hablando del índice térmico, del índice mecánico. Por eso que le digo, hay que conocerlo y hay que saber que existe. ¿Ya? ¿Ok? Por si acaso algún día te sale y nunca te dijeron que había un índice térmico, ya lo sabemos. ¿Sí? Se va a una conferencia, escuchan el alar, escuchan lo de acá, ya saben de qué se trata. Simplemente es una mención. Eso creo que no va a dañar mañana, porque esto va y mejora, los equipos van y mejoran antes que poner más potencia, ¿no verdad? Siempre los equipos modernos, como estábamos hablando de los píxeles, los voxeles, toda esta situación, van a ir mejorando en lugar de hacer daño. ¿Estamos? Tan bajo como sea razonablemente posible es la tecnología LARA, está en inglés. ¿Sí? Índice térmico, ya sabemos. Aquí lo que me gustó alguna vez que le saqué cierta idea fue que el aumento térmico puede dañar al bebé. Así dice, más que todo en la etapa de la... ¿En qué etapa? Es la etapa que más se puede dañar a un bebé, ¿no? Donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado en la administración de de todo, ¿no verdad? Tratar de lo posible utilizarlo menos, a menos que sea necesario. O sea, tampoco, yo tengo pacientes que les explico y comienzan ellas a aguantarse todo, aguantarse la náusea y todo, digo, pero la náusea también te puede causar dolor, pues. Entonces hay que saber ubicarnos, ¿sí? Hay que saber ubicarnos, ¿ok? Pero también he pensado la fiebre, ¿no? Porque este es un índice térmico, que sabemos que no causa daño ahí, pero tú no puedes controlarle la fiebre y que ese aumento de temperatura pueda también dañar al bebé, y a veces tenemos esos problemas. Ahorita tuvimos una paciente que valoramos con la doctora Coronel, ahí en el hospital de, creo 13 semanas, con todos los parámetros normales, y el paciente te reclama, y a las 4 semanas o 5 semanas se ovitó, ¿ya? Pero yo había tenido un proceso febril, un proceso infeccioso que puede llegar hasta el bebé, eso solo no lo sabemos. Y ella dice, pero ustedes me dijeron que estaba bien, como lo he dicho, ¿sí? Entonces todas esas cositas siempre hay que tenerlas muy en cuenta, ¿ok? Entonces esa elevación de temperatura de ese paciente hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
El daño por el azúcar también, la paciente diabética que tiene que ser controlado. El daño en la embriogénesis, tenganle mucho respeto a la embriogénesis. Yo, complejo B, comienzo a enviar más o menos a partir de las 10 semanas, porque incluso hasta el multivitamínico le tengo respeto, porque no sabemos si con su alimentación, más lo otro, no sabemos si se puede hacer o suceder algo de una hipervitaminosis que no la conocemos. Eso no lo conocemos. La casa comercial nos vende fantástico. Y aquí estamos, y la cavitación, mira que la cavitación, que es el otro fenómeno, dice que tiene que haber presencia de gas para que se produzca un proceso de cavitación. En el embrión, por la parte pulmonar, etcétera, ¿se puede producir un efecto de cavitación? Esa es la pregunta. Considerando esta partecita de aquí, la de acá arriba. Entonces el bebé no tiene gas, ¿no? Están los pulmones ahí, prácticamente irrigándose. Entonces ahí puede haber el proceso de cavitación. Entonces esto es lo que te dice por qué no y por qué sí. ¿Por qué no? Porque ese factor de ahí, el bebé no tiene gas para que exista un efecto de cavitación importante. ¿Estamos? Se habla algo de cuando utilizas, por ejemplo, otro tipo de elementos, me imagino que son como cuando haces urograma, eso, que puede provocar algo que llegue al bebé, nada más. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Esas son las seguridades que ustedes tienen de los equipos. Son las seguridades de los equipos. ¿Okay? O sea, viene mañana un pacientito y que mi bebito era normal y que ahorita ya no escucha, que es sordito, que el eco, que lo de aquí. Se lo digo porque yo estuve en una parejita que era sordomudo. Y todo salió bien, el bebé, y a los tiempos que el bebito tampoco, creo que ellos habían sido adquiridos, ¿no? Después, pero que el bebito también, que el bebito tiene ese problema, y que el eco y que lo de aquí, Dios mío, ¿sí? Entonces imagínate, porque el ser humano a veces busca una razón, ¿por qué tiene que ser ellos fueron adquiridos? No sabemos qué otra vaina puede haber habido ahí de fondo, ¿no? Ya quizás genético o alguna cuestión sucedió, pero bueno, te lo doy como pauta. Bueno, terminología ecográfica, hiperecogénico, como el cálculo que está allá, ¿no? ¿Sí? Artefactos o complementos, sombra acústica posterior del cálculo. Sirven el cálculo, ¿no? Sirven la sombra acústica. ¿Sí? Ok. En el riñón, cuando nosotros vemos riñón, a veces queremos ver, parece que todo tuviera cálculo. Y buscamos la sombra acústica también, ¿no? Y a veces sí, o sea, yo digo, la pepa del riñón tú la ves, no todo lo que vemos, no todo lo que brilla es cálculo, ¿sí? Ok, sombra acústica posterior, reforzamiento posterior, y ahí tenemos un nódulo hipoecoico, ¿no? El nódulo que está allá, ¿no? ¿Sí? Nódulo hipoecoico. Plano de corte, también creo que en planos de corte quedamos claros, ¿sí? Plano de corte es de acuerdo al órgano que están ustedes viendo, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando expusimos, nosotros hablamos con relación al cuerpo de la persona, ¿ya? O sea, es un elemento fijo, pero aquí no, aquí usted tiene que buscar el sitio del corte, ¿sí estamos? Por ejemplo, este es un corte transversal de la cabecita. Ese corte entra por aquí. A este nivel está. ¿Sí? No es que estamos así, el corte entra así. O sea, imagínese usted que está entrando por este ladito, nada más. De acuerdo a las variables, usted puede irse más arriba o más abajo. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tiene. Esto es lo que significa esta parte de aquí, lo que ustedes están viendo. ¿Ok? Transcerebeloso, ¿ves? Casi rotas el traductor para que alcances a ver el cerebelo. Entonces son los diferentes cortes. ¿Qué es este elemento pequeño que está aquí? ¿Cuál? Ventrículo. Ventrículo lateral. Y en la próxima clase vamos a ver esas cositas de ahí. Bueno, ese es un corte transversal. Ya estamos así. Un corte longitudinal, vamos a estar así. Vamos a verlo así. ¿Sí? ¿Okay? Tenemos cortes longitudinales. ¿Bien? Que se pone aquí así. En un corte transversal que estás así, tienes que hacerlo longitudinal y ahí es donde va a salir, por ejemplo, en este caso, el huesito de la nariz, el hueso nasal.
pueden también determinar los cuerpos callosos. ¿Ya? Ese es un corte transversal. Perdón, corte sagital, ¿no? Y el otro sería un corte coronal. Este sería coronal y este sagital. Sí lo entienden, ¿no? Estamos a nivel de los ventrículos. Sí, es el mismo. Algo de útero ovario que quiero después ver. ¿Averiguaron de la ovogonia, esa cuestión, no? ¿No averiguaron cuántas ovogonias nacen? No. ¿Ah? Yo creo que también. ¿Ah? Sí. Pero ovogonias. Ya más o menos tienen una idea por qué puede ser una causa de Down. Eso ya sí les mencioné, ¿no? ¿De la que qué? De Down, síndrome de Down. Ah, Ya le va a pasar la hojita de... Es bonito que sepan. Del libro de Lachman. ¿Sí? El alma o del otro que es también está, son muy buenos. Está actualizado. Ya, pero es bonito para entender. Vamos a ver esto y también después vamos a ver la implantación, por ejemplo, el ovocito, la zona pelúcida, cómo se forma, ¿sí se acuerdan? Eso es lo que ya, ok, listo, sigamos con esta partecita de aquí, el útero y los ovarios, ¿no verdad? ¿Sí? Quedamos claros que se forman del sistema mulleriano, ¿no? ¿Sí? Ok. Aquí ustedes pueden ver el saco vitelino, que es donde se forman las células germinales, primordiales, sea para varón o sea para mujer, todavía no está definido. ¿Sí? Si ese ya sabe cuál es, pero están las células germinales, primordiales, que van a emigrar, ¿sí?, hacia las crestas gonodales. Ahí en las crestas gonodales, ¿sí?, en esas crestas gonodales se va a ir diferenciando por factores de estimulación o aceleración o desaceleración, vean ustedes, de acuerdo si es varón o es mujer. Si la estimulación es para un ser femenino, ¿sí?, entonces ya se van a ir formando los ovarios y se van a ir formando los conductos de Müller, ¿sí? Entonces más o menos tenemos ahí en qué tiempo llegan a las crestas gonodales, ¿ya? Y factores inductores y antagonistas, también es medio molestosito en la alma, pero es bonito entender, ¿ok? Y aquí vienen cuando no se unen, pues ahí tenemos los dos conductos de Wolff, no se unen y forman la patología mulleriana. ¿Qué dije? ¿Los dos conductos de él? ¿Cuáles son los que no se unen? Müller, ¿no? Estos son los de Wolff que nos está indicando ahorita es la parte de la formación de los órganos masculinos, ¿no? Los conductos de Müller o para mesonefrio se forman el útero y las trompas de falopio, igual que el anterior se forman a los lados del embrión. Estos sistemas son el número de 2, que en el desarrollo eso también cómo van desapareciendo pues para formar el último conducto, ¿sí? Ok, tenemos entonces las patologías mullerianas, se llaman, ¿no?
el útero y el ovario, como nosotros los vemos, que son los componentes. La anatomía de esto es para que ustedes sepan los componentes que pueden ver ecográficamente. Ustedes pueden ver el músculo uterino, pueden determinar el endometrio, pueden tener una idea sugestiva de la serosa, pueden ver los ovarios, podemos ver las trompas, que en las trompas vamos a tener los diferentes sitios de la trompa para usted identificar, por ejemplo, un tipo de embarazo ectópico, ¿sí? ¿Ok? El cuello uterino, cuando es corto, cuando es largo, etcétera, ¿no? Pero más o menos esa es la idea anatómica de lo que nosotros vamos a ver. La arteria uterina rama de quién, ¿ah? Ilíaca externa. Interna. ¿De la? Ilíaca interna. De la ilíaca interna, ¿no? O llamada también hipogástrica. Antes hacíamos ligadura nosotros de la uterina, ¿no? ¿Sí? Hay una arteria que a veces no le paramos bola y creo que es uterosacra. Son vasos pequeños. Normalmente no le da preferencia, pero ya con la patología fuerte, son unos vasos tremendos que hay que tenerle mucho respeto, que te pueden formar hematomas. Bueno, entonces tenemos ahí la ovárica, tenemos las uterinas, y dentro de las uterinas, que son las que irrigan el útero, las que ustedes tienen que tenerlas muy presentes, ¿ya? Que es donde yo quiero que también lo asienten. ¿A qué altura es que entra la arteria uterina? ¿A qué altura del útero entra la arteria uterina? Dígame así nada más. Le entra por los cachitos, le entra por los cachitos. Paracervical, alto, ¿no, verdad? Casi en la unión del cuerpo con el cuello, por el istmo en la parte laterales, ¿sí? Ahí usted va a ubicar, ¿ya? Ahí también van a ser la cervical superior, ¿sí? Son arterias que te pueden hacer confundir con una arteria uterina. Ya confundir no estamos hablando nosotros de la parte quirúrgica, estamos hablando de la parte donde usted va a tomar, y usted tiene que saber que va a tomar la arteria uterina cuando hace un estudio Doppler de arteria uterina, ¿sí? También es cierto que la arteria uterina ecográficamente como que pasa por encima de la hipogástrica, de la ilíaca. O sea, una de las referencias ecográficas es buscar la hipogástrica o ilíaca interna, que sería esta, y usted ve cómo pasa, ¿sí? ¿Ya? Por arriba o por abajo la puede medir, ¿ya? Siempre buscando el ángulo adecuado. Cuando veamos nosotros arterias uterinas de valoración ecográfica, pero más o menos para tener una idea por qué tenemos que tener algo de la anatomía, ¿sí? Ya tenemos una idea que de la parte interna de la hipogástrica nacen las uterinas y que usted la va a buscar. Las arterias uterinas en la valoración ecográfica usted la puede hacer por vía alta o por vía vaginal. Por vía alta, usted trata de buscar el cuello con el transductor convexo, porque es de profundidad. Trata de buscar el cuello en forma longitudinal y usted lo ubica y se va a un costadito. Ahí pone el Doppler y determina si en verdad puede ver o no puede ver la arteria uterina, y la puede medir por vía alta, ¿sí? El mismo procedimiento para el otro lado. A veces hay que empujar un poco el transductor. Yo personalmente en el primer trimestre las hago por vía vaginal. También depende del equipo. Hay equipos buenos que lo puedes hacer por arriba, ¿sí? Y a veces lo hago más por vía vaginal porque también dentro del reporte del primer trimestre tengo que enviar el cuello, la longitud del cuello, ¿ya? Entonces tenemos ahí esa primera parte. Eso es en cuestión de las arterias uterinas. Ya a partir de las 18 semanas más o menos ya la puedes hacer por vía alta. Ya no es necesario por vía baja porque ya las puedes ver por vía alta. Ya puedes ver la ilíaca tranquilamente cómo cruza y cómo esta arteria la va cruzando, ¿sí? Entonces ahí tenemos parte de la anatomía de lo que nos interesa de la vascularización del útero. Ahora, eso es arterias uterinas. Sigamos nosotros avanzando. ¿Cuáles son las ramas o las arterias que cómo irriga el útero? ¿Cómo irriga el útero? Esta es la uterina, este es un corte transverso, ¿sí? Entonces tenemos que la uterina
está dando la arteria arcuata. Y llévense este término de arcuata también, porque cuando ustedes van a ver pacientes o por ejemplo, en un útero de una mujer de 70, 65 años, ¿sí? El útero ya es un útero atrófico. Y todas esas arterias que usted ve aquí, que las arcuatas que están entrando, se calcifican, ¿ya? Y yo le pongo útero fibrocalcificado, ¿ya? Porque las arcuatas ya están calcificadas, ¿ya? Pero ahora hablemos de la irrigación actual. Tienen las arcuatas. Yo quiero que las final se aprendan así, para que lo lleven, que lo tengan como constancia, no como para trazar el curso, nada de eso. Las arcuatas dan las arterias radiales, que ustedes las ven que se quedan en el músculo. Las arterias radiales van a dar las arterias rectas, y de ahí mismo la prolongación de las radiales te da las arterias espiraladas, espirales, ¿sí? Ya, en ese sentido, ¿por qué le digo esto? Porque en esta parte de aquí nosotros vamos a trabajar, en esta parte de aquí donde vamos a trabajar ya lo de nosotros, la parte obstétrica, la invasión trofoblástica, ¿sí? La invasión trofoblástica se hace en la parte decidual, en la parte del endometrio, ¿ya? Aquí ustedes tienen dos capas, ¿sí? Aquí está el endometrio y aquí tiene una capa que es la compacta y la funcional, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La funcional es la que se cae, que está compuesta a su vez de dos capas, ¿sí? Entonces ustedes tienen, o sea, incluso cuando usted hace un raspado muy fuerte, se puede llevar la otra capa. Y ahí esa mujer ya ni más va a menstruar, como lo que estaríamos como hablando de lo que se dice ahora la ablación del endometrio, ¿ya? Entonces, todo parece, esta idea hay que tenerla. Y las espiraladas, porque ustedes la van a escuchar mucho en lo que es marcadores del primer trimestre, como es la invasión trofoblástica, ¿sí? Las ideas que pueden venir a la cabeza, porque estas arterias son invadidas por el trofoblasto, porque estas arterias pierden la capa muscular, pues se hacen menos resistentes, y que son las que te hablan de pronóstico de si estuvieran aumentadas las arterias de preeclampsia y preeclampsia o Insuficiencia placentaria. Insuficiencia placentaria. Perdón. Insuficiencia placentaria. Claro, insuficiencia placentaria, sí, pero ¿a dónde repercute eso? La insuficiencia placentaria. Restricción del crecimiento. No le doy de comer al bebé, ¿sí? Ya, entonces es un predictor de preeclampsia y de restricción de crecimiento. O sea, no esperes que tenga la preeclampsia, quizá la restricción de crecimiento, o que tenga una de las dos, que tenga las dos, ¿sí? Y por último, nada que ver, porque son simplemente ideas que tienen un alto porcentaje, pero vamos a suponer que te dice que el porcentaje es que el 70% se presente. Entonces también tiene la paciente la idea de que el 30% no, ¿ya? Y con esas cositas hay que jugar, porque a veces el paciente, ya tú le pones esa idea y el paciente te va, ahora que quiero, cómo estoy, si tengo la preeclampsia me va a dar, así te dice el paciente. Entonces hay que tratar de verlo desde el punto de vista científico, hasta dónde se puede avanzar uno con eso, ¿sí? Pero sí son ideas, o sea, porque el paciente se complica mañana y el cantar es el otro, ¿qué tratamiento hace o no? Ok. Bueno, las posiciones del útero ya ustedes ya tienen una idea, retroversión, antiversión, creo que sí vimos ya eso, ¿no? Sí, creo que eso está claro. Hasta 4 centímetros dice que pueden medir el ovario, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Se considera poliquístico más de 4 centímetros. Desde el punto de vista de medida, más de 4 centímetros, pero eso usted lo correlaciona con La clínica. el La clínica. volumen. El volumen, no está bien lo que dice, sí. Ya de acá, desde el punto de vista, el volumen. De ahí las características, cantidad de folículos, todas esas cuestiones. Eso lo vamos a ver cuando veamos una parte de ovario poliquístico. Ok.
Entonces es muy superficial decir ovarios poliquísticos si no le buscas el fundamento, ¿sí? O si coges solamente un parámetro. Había una chica que me llegó que se había hecho un eco particular, le había puesto ovarios poliquísticos y por lo tanto no podía entrar a la policía. Pero ya viéndola estructuralmente, no eran ovarios poliquísticos, eran unos ovarios normales, estructuralmente normales. No me recuerdo, porque fue para eco nada más, no me recuerdo si tenía menorrea o no, que sería buscar otra causa, pero no solamente los ovarios poliquísticos, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso sí va a ser un problema legal, es lo que le entregué fue mi reporte, pero realmente no da. Ovarios poliquísticos es otra cosa. Bueno, el ciclo ovárico ya lo conocen, ¿sí? A medida que va creciendo el folículo, aquí esto es lo que le decía. Este ya es un folículo de Degrad, ya es un folículo grande, ¿no verdad? Aquí ya hizo la expulsión del óvulo y eso es un coágulo. Sí se ve clarito el coágulo, ¿no verdad? Okay. A veces los endometriomas se suelen ver así. Retracción del coágulo, ¿ya? Esto es lo que se podría llamar un quiste hemorrágico. De aquí, este de aquí se puede ver reventado y pasado directamente allá, como que ustedes ven allá, ¿sí? Directamente al cuerpo lúteo. ¿Sí estamos? Directamente. Pero aquí hizo este proceso. Sangró hacia adentro y se retrajo el coágulo. Entonces, esos son los parámetros. Entonces, tú la ves con esto de aquí y le citas 24, 48 horas, con costo, sin costo, como ustedes quieran, solo para valorar tu criterio. Y si le saben que esto es un cuerpo lúteo hemorrágico y se acabó. Entonces, en retracción. ¿Se opera todo cuerpo lúteo hemorrágico? ¿Cuándo lo opera? Un aumento de tamaño. ¿Ah? Cuando produce Dolor y aumento de tamaño. Cuando hay mucho dolor, cuando hay demasiado dolor, ¿sí? O cuando quizás esté muy grande, 6, 7 centímetros, que sí se ve, hay riesgo de torsión, aunque también lo puedes observar, pero también tienes que actuar si tienes que sacarle el ovario por todo. Yo tuve una paciente así, una señorita, en ese tiempo era pequeña, 15, 16 años, pero con una manchita, que la siguiente día que no podía ni mover la pierna. ¿Qué hace con esa? Tienes que entrar, ¿sí? Y dio pena porque me da un coagulito, lo limpiaste con caracterizar y se acabó. Bueno, esta es la secuencia del ciclo. Esta es una secuencia del ciclo. Crecimiento folicular, ¿sí? Y eso tiene que ver también con los ciclos, con el crecimiento endometrial, ¿sí? Si han visto ¿cómo que se llama? Los seguimientos foliculares que se hacen con la valoración del endometrio y la valoración del folículo. Cuando está más o menos de estas dimensiones en los folículos, usted le puede poner una ampollita de gonotropina, ¿no? De acuerdo a eso, usted va ayudando a su paciente. Ahí tenemos los endometrios, lo que les decía. Este es un endometrio, puede ser un secretor temprano, como puede ser un endometrio trilaminar, folicular, pero ya en esa etapa donde ya el folículo está por romperse, ¿sí? Y generalmente cuando ya tú ves que ha ovulado, ya ves un endometrio más ecogénico, como que pierdes la línea media, la línea de separación, ¿sí? Es un endometrio más ecogénico. Esas son las capas que le decía, la capa funcional es la de arriba, ¿sí? Y la capa basal, la capa donde vuelve a crecer, la capa que es prohibido llevarse, ¿sí? ¿Ok? Y que el embarazo, porque también tengo que hacer un repaso de cómo se implanta, el embarazo le va a llegar a esta parte, no pasa acá, porque si pasara acá, ¿qué sucede? Ah, Acretismo. estamos hablando de acretismo, perfecto, ok, listo. Por eso existe el famoso escudo trocoblástico, ¿no? ¿Sí? Ya lo van a ver eso. Bueno, entonces estamos ahí y las fases del ciclo, ¿cómo se va? Pero sí me gustaría en un momento dado dominar lo que les decía yo, la zona pelúcida, la corona. Eso les voy a dar yo para ver más o menos cómo.
Entonces hasta ahí llegamos en esta primera parte. Lo malo que hay aquí es que no hay un bar, no, ¿verdad? Es al otro extremo. Un baile.